Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hoy día quiero mostrarte algo más de las ecuaciones de Diofanto. En el video anterior yo te había explicado que para que se llame así, estas incógnitas, A y B en este caso, deben tomar valores enteros. Ecuaciones como esta no son tan usuales que aparezcan, pero sí es probable que en algún momento en el examen de admisión te tomen. Eh, Aquí cuando habíamos resuelto, yo te había dicho de que hay que aplicar divisibilidad por el menor de estos dos números. Y el desarrollo era esto, mira, te lo voy a mostrar. Aquí yo te había explicado de que el múltiplo de 13 que hay que asignar aquí era 65, que no es tan difícil hallarlo. Pero acá surge una pregunta. ¿Y qué pasa si hubiera otro múltiplo de 13 adecuado? Valor que podría también dar acá. Yo te voy a contestar. Realmente sí hay otro múltiplo de 13. Hay varios que pueden ir aquí. Te voy a mostrar uno de ellos. Otro de ellos es que tú le des 143. Este también es múltiplo de 13. ¿Sabes de dónde viene? De 13 por 11 viene. Si tú le dieras así, mira lo que sucedería. Hallarías este valor para A. Ese valor para A hallarías. Y ya tú sabes, ya te expliqué, que reemplazando aquí tendrías el valor de B, que lo puedes calcular también. Si es que no recuerdas bien estos pasos, yo te recomendaría que salgas del video y voy a colocar el link del video anterior para que tú puedas revisarlo y puedas mirar, entender mejor esto. ¿Ya? El valor de B que saldría sería el siguiente. Saldría este valor. Entonces ahí surge una pregunta para ti. Entonces, si tú recuerdas, ya se había calculado un valor de A y un valor de B. Y ahora, siguiendo este otro camino, se obtendría otro valor de A y otro valor de B. El anterior que se había calculado se dice que es una solución a esta ecuación de Diofanto. Y esta es otra solución. ¿Y eso qué indica? Que una ecuación de Diofanto tiene muchas soluciones, tiene infinitas soluciones. Te voy a mostrar un análisis sobre eso. Mira, aquí está lo que te he dicho. En el caso anterior, que lo viste en el primer video, estos eran los valores de A y B que se obtuvieron. Ahora en el otro camino que te he mostrado, se obtienen estos valores. Y te voy a mostrar más detalles para, como análisis para problemas más elaborados que se pueden presentar. Mira, si tú observas aquí el valor de A está cambiando. Yo quiero que aquí observes el detalle. Mira de esta solución a la de acá. Mira el valor de A cuánto ha cambiado. Ha aumentado, como ves, ¿no? ¿Y cuánto está aumentando desde 11 hasta 14? Está aumentando 13 unidades. Ahora, yo quiero que mires a la ecuación original. Ese número 13 que hemos hallado aquí, tú lo estás observando allá. Y es verdad, lo que te estás dando cuenta, de que este 13 interviene
en los valores de A. ¿Sabes qué te va a mostrar? De que el valor de A va a ir cambiando según el coeficiente de la otra incógnita, según el coeficiente de B. El valor de A va a ir cambiando de 13 en 13. Lo mismo va a pasar con el valor de B. Va a pasar una situación similar. Si tú observas el valor de B, de aquí hasta acá también ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado aquí? Si tú lo calculas, ha aumentado 19 unidades. Quiere decir que el valor de B va a ir cambiando según el coeficiente de A. El valor de B va a ir cambiando de 19 en 19. Eso siempre se va a cumplir en las ecuaciones de Diofanto. Situaciones así como esta. Si tú sabes eso, entonces es fácil deducir cuál será la siguiente solución. Como A va cambiando de 13 en 13 y vemos que va aumentando así, el siguiente valor tendría 13 unidades más. Si tú le aumentas 13 a esto, te va a dar 37. El valor de B, de 19 en 19. Si tú le aumentas 19, te va a dar 54. Y este sería una tercera solución. Y entonces, quiere decir que de esa manera se pueden obtener todas las soluciones que quieras. Otro detalle es el siguiente, que basta con que se halle una solución y con esa regla que estás observando puedes ir hallando, a partir de ella puedes ir obteniendo las otras soluciones. Acá hay más detalles todavía, de que estos valores, por ejemplo de A, van de 13 en 13, van cambiando. Y si van cambiando así en forma constante, se dice en la aritmética que los valores de A están formando una progresión aritmética, iguales con los valores de B. Entonces, esos detalles se usan para problemas más elaborados. Un último detalle que tienes que ver es el siguiente. Observa, si tú resolvieras esta otra ecuación de Diofanto, las soluciones que obtendrías serían estas, te las muestro de frente. Y acá se observa algo, mira. Mira, vas a ver siempre este detalle, te lo digo de una vez. Si tú ves, los valores de A van aumentando y los valores de B también van aumentando. Siempre que acá veas un menos, vas a observar que si uno aumenta, el otro va a hacer lo mismo, también va a aumentar. O si no, si tú haces disminuir a uno de ellos, en sus soluciones ves que van disminuyendo, el otro se va a comportar igual, también va a ir disminuyendo. Así va a suceder siempre que acá haya un negativo, ahí al centro. En cambio, cuando veas un positivo acá, se va a observar este detalle. Si tú miras acá, los valores de B están disminuyendo y los valores de Y están aumentando. La conclusión es esta: siempre que veas positivo, mientras uno disminuye, en sus soluciones, la otra incógnita va haciendo lo contrario, va aumentando. Eso se observa en las soluciones que aparecen en las ecuaciones de Diofanto. Posiblemente te haga un próximo video donde veamos unos detalles más sobre esto, o quizás uno de esos problemas que te menciono que es más elaborado. Mientras, hasta aquí nomás, me voy yendo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Mira cuántas cosas se pueden aprender.
Me voy, mis amigos. Nos vemos. Chao.